Dios les bendiga grande y poderosamente. Nos reunimos una vez más a escuchar la palabra del Señor, a guardarla, a atesorarla, porque ese es el mandato. Él dice que si nosotros oímos atentamente la palabra de Dios para guardarla y ponerla por obra, entonces seremos bendecidos. Y eso es lo que siempre debemos hacer cuando escuchamos la palabra de Dios, disponer nuestro corazón para que Él pueda obrar en cada uno. Hoy vamos a tratar un tema que a muchos les genera mucha incertidumbre, y es creer que porque conocemos de Dios, caminamos con Dios, no vamos a tener ninguna dificultad, no nos va a sobrevenir enfermedades, ni necesidades económicas, ni familiares. Y ese es un error grande, porque la palabra precisamente nos enseña que no funciona así, que la gran diferencia la hace Dios en nosotros, porque cuando tenemos una dificultad, Dios nos ayuda a resolverla de acuerdo a su propósito y de acuerdo a su voluntad. Incluso eso genera en las personas tristeza, aflicción, incluso mucha gente se aparta del Señor porque no le soluciona las cosas de acuerdo a lo que considera que debió ser. Pero el que resuelve las situaciones es Dios. Es más, a veces vamos por el mal camino y Él nos hace devolver, y ese devolvernos creemos que es un problema, y ese problema lo que resulta que trae es una muy buena solución. Entonces vamos a estudiar por qué a los cristianos nos toca pasar por sufrimientos difíciles. Vamos a buscar en 2 de Corintios capítulo 1 versículos del 3 al 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Aquí empezamos a darnos cuenta que sí pasamos por dificultades, que hay tribulaciones. Tribulaciones es ese momento cuando nos sentimos como que ya no somos capaces, como que la situación está muy difícil, como que no hay solución. Entonces aquí la palabra nos está enseñando que eso funciona así. Estamos en un mundo perverso, estamos en un mundo de maldad, estamos en un mundo donde todo es caos a causa de la mala actitud que ha tenido la humanidad a lo largo de la historia de la creación del mundo, que ha corrompido su alma, su corazón, sus hechos, ha corrompido la naturaleza, ha corrompido el agua, ha corrompido el aire. Todo lo ha dañado, todo lo que le ha alcanzado, todo lo que ha estado cerca a su mano lo ha afectado, y es natural que vengan muchas dificultades, situaciones de salud. Podemos darnos cuenta que hay muchísimo problema de salud, porque hoy día todo está contaminado, y fuera de eso las personas no nos cuidamos en muchas cosas, no hacemos toda la tareita correcta de hacer ejercicio, de alimentarnos bien, de descansar bien, y etcétera. Entonces ese es su problema. Los hogares totalmente deteriorados. Entonces la gente cree que porque somos cristianos los hogares no se afectan, no hay dificultades, incluso que no hay separaciones, y eso es algo de lo que el diablo más ataca, porque Dios es el Dios de la familia. Entonces al enemigo le interesa desacreditarnos a través de la familia. Que hay dificultades económicas, porque la economía está muy difícil, precisamente porque hay deshonestidad, porque no hacemos bien el trabajo, porque somos irresponsables, porque muchos son irresponsables, porque hay mucha injusticia, en fin, por hacer una pequeña lista de cosas que afectan nuestra vida y que nos hacen sentir incómodos, intranquilos, incluso tristes. Pero aquí la palabra me está diciendo que es necesario que pasemos por esto. ¿Por qué? Porque aquí es donde vamos a encontrar que existe Dios, porque Él es el que nos consuela. Entonces ahí es donde podemos despertar y darnos cuenta que tenemos a un Dios poderoso que nos ayuda a resolver las situaciones, y que cuando Él las resuelve a la manera de Él, entonces podemos darnos cuenta que estábamos equivocados. Entonces ahí es donde reconocemos nuestra falta y nos volvemos a Dios y empezamos a pedirle perdón y empezamos a ajustar nuestra vida a Él. De tal manera que era necesaria esa tribulación. Este texto que estamos estudiando es un texto que escribió el apóstol Pablo, un hombre consagrado a Dios, un hombre que le servía, un hombre que hizo muchísimas cosas importantes en la vida de él
pero para la vida nuestra, porque aquí estamos estudiando nada menos que las cartas de Pablo, y él es el que está contando esto que le estaba pasando, o sea que él tampoco estuvo exento, y podemos darnos cuenta que ni siquiera Cristo estuvo exento de los sufrimientos del mundo. O sea que si Cristo no estuvo exento, ¿por qué nosotros vamos a estar exentos? Si Pablo, un hombre de la calidad con la que él vivió y estuvo en la tierra, no estuvo exento, ¿por qué nosotros no vamos a estar exentos? Pero la realidad es que eso es lo que tiene, es propósito. En este caso, en este primer punto que estamos mirando, el propósito de la tribulación es para que reconozcamos que el que todo lo sabe y el que todo lo puede es Dios, no nosotros, y que debemos dejarnos ayudar. Seguimos en el mismo texto, el versículo 5 y 7. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación, o si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Aquí nos está mostrando la palabra que otra razón por la cual pasamos por dificultades es para testimonio de otros. Cuando yo he pasado por una situación difícil y la gente se ha enterado, y cuando ven primero el manejo que le doy a la situación, una, y la otra el resultado del proceso, es decir, que la culminación de la dificultad fue satisfactoria, eso sirve de testimonio para que las personas puedan ver que sí Dios opera. Eso añade fe a la fe, y fuera de eso somos testimonio de cómo se manejan las situaciones de la mano de Dios, porque indiscutiblemente tiene que estar Dios de por medio. Entonces aquí este texto nos está hablando de que este sufrimiento que nosotros estamos pasando hoy, o podemos estar pasando, lo vamos a seguir pasando el resto de los cristianos a lo largo de la vida, porque mientras estemos en esta vida, en este mundo, tendremos aflicciones. La palabra es clara en eso. Entonces nos sirve para testificarle a otros que Dios está ahí y que sí está pendiente de nosotros y que debemos darle un buen manejo, y por eso dice aquí que va a servir de testimonio, pero también nos va a enseñar a sensibilizarnos, porque ese es un problema gravísimo que la humanidad tiene. Siempre la ha tenido, pero en estos tiempos es más notorio, que nos volvemos insensibles ante la necesidad de otros. La gente entiende el dolor de otro cuando ha pasado incluso por la misma situación. Y es así que cuando pasamos por una situación, Dios como que nos rodea de más personas que están pasando por lo mismo o que van a pasar por lo mismo, y nosotros podemos ponernos en el lugar de esa persona y extender la mano y ayudar y bendecir y ayudarles, porque estamos pasando por un momento terrible de la indiferencia que tiene la humanidad hacia los demás, incluso hacia su propia familia, incluso contra sí mismo. Entonces, las tribulaciones también nos sirven para hacernos sensibles a la necesidad de otros y para que otros puedan ver que sí hay solución y que hay respuesta de parte de Dios. Porque si lo mira de otra manera, seguramente se va a angustiar más y eso va a empeorar la situación, porque no va a tener en cuenta a Dios. 2 Corintios 1, del 8 al 10. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucitó a los muertos, al cual nos libró y nos libra, y en quien tenemos esperanza, que aún nos librará de tan gran muerte. Él dice
que era necesario que nosotros sepamos lo que a ellos les pasó, y es que ellos estuvieron a punto de ahogarse, a punto de morir, y salieron del mar, y luego en el sitio donde llegaron, a Pablo lo mordió una serpiente, y bueno, eso fue un caos, pero allí Dios se glorificó. Entonces aquí nos está diciendo que era necesario pasar por eso, porque él, Pablo, era preso, o sea, él iba allí en ese lugar porque lo iban a llevar a otro lugar a donde lo iban a encerrar, pero él iba con todos los guardas, con todas las personas que lo estaban vigilando, pero iba con más presos, y todos ellos vieron ese caos tan impresionante, pero vieron la gloria de Dios. Entonces aquí nos está diciendo que también es necesario, porque de esa manera otros van a ver que Dios es suficiente, que Dios es poderoso. Y dice aquí este texto que estamos mirando, que ellos perdieron la esperanza de vida, o sea, pensaron que se iban a morir, que había sido hasta ahí. Pero igual en el caso de Pablo, él tenía la tranquilidad que si moría, partía con Dios, porque él sabía que Cristo había resucitado. Eso es algo que también debemos tener en cuenta, que si pasamos por una situación, por algo que incluso nos puede llevar a la muerte, que nosotros sí estemos listos, porque no sabemos en qué momento vamos a partir. Y podemos darnos cuenta en estos tiempos donde la gente se muere de una manera tan fácil, o sea, de una manera repentina, que no tenía nada, que no le dolía nada, y cuando nos damos cuenta se murió, incluso gente muy joven. Entonces lo importante es que nosotros sí estemos listos. Él está contando esto es para que sepamos que nadie está exento de pasar por ese proceso que todos iremos a pasar un día, pero que estemos listos, que tengamos el boleto de entrada a la eternidad en la mano. Y eso se logra cuando yo, estando vivo, consciente, le pido a Dios que me perdone y me aparto del pecado y empiezo a trabajar en eso, a disciplinarme, a ejercitarme para no hacer lo contrario, porque puede hacer que todavía tenga caídas, porque somos humanos y estamos en ese proceso, pero eso no significa que ese es un escudo para seguir pecando, no, sino que Dios sí ve el esfuerzo que estamos haciendo cada día de buscarlo a Él y de apartarnos del pecado para agradarlo. Entonces aquí Pablo nos está enseñando que él estuvo en peligro de muerte, pero que él sabía que si se iba, tenía lista la entrada a la eternidad para vivir con Dios. Eso es algo muy importante de lo que nosotros debemos tener en cuenta, que esas dificultades nos llevan también a eso, al arrepentimiento y a querer buscar a Dios, pero permanecer, porque hay otro problema, y es que cuando ya estamos bien, cuando salimos de la tribulación, entonces nos volvemos otra vez al mundo y nos apartamos de Dios, y vuelta y caemos en una tribulación peor, porque el enemigo ahora está más enojado y nos ataca mucho más, y podemos perder la salvación, sabiendo pues que perdemos la vida. Versículo 11. Cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que muchas personas sean dadas gracia a favor nuestro, por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Esto que nos explica aquí el apóstol Pablo nos está diciendo que otra razón es para que la gente que nos rodea se sensibilice a favor de nosotros e interceda delante de Dios. Porque oramos siempre por la comida, por la cama, por la casa, por el carro, por la beca, pero no por las necesidades de otros. Nos olvidamos, apuraditos, de pronto los metemos en un solo paquete y oramos por el mundo, y ya oré por todos. Oro por mi familia y ya los metí a todos ahí y oré por ellos. No, qué bueno que nosotros podamos orar, ojalá en lo que sea posible individualmente, por mi papá, por mi mamá, por mi pareja, por mis hijos, por este. Por eso es que no podemos pensar que una oración de 1 minuto es suficiente. No. Ahora nosotros tenemos que aprender a orar por las necesidades que nos rodean. Por eso debemos estar atentos qué está pasando, no por el chisme, sino para estar intercediendo. Por eso hay que ver noticias con el ánimo de mirar de qué manera nosotros podemos contribuir en la oración, porque Dios demanda una dosis de oración para las distintas cosas.
Cuando conocemos que alguien está pasando por una dificultad, lo primero que tenemos que hacer es orar por esa persona. A veces creemos que no tenemos nada para darle, no tenemos cómo ayudarle, pero la oración es la más importante. ¿Por qué? Porque la oración va a llegar a Dios y Dios va a traer respuesta y solución. Eso vale más que el dinero y todas las demás cosas. Ahora, si podemos contribuir en más, claro que debemos hacerlo. Pero mire que aquí Pablo está diciendo que esa tribulación de él también era por o sea, que salieron de eso por la cooperación de toda la gente que estaban orando por ellos. Preguntémonos, hoy oré por alguien más fuera de mi familia, fuera de mi condición, de mis necesidades. Hoy oré por la necesidad de nuestra nación. Hoy oré por mis vecinos. Hoy oré incluso por esa persona que de pronto ha intentado o hace daño, nos hace daño, porque el diablo levanta muchos títeres para que hablen mal de nosotros, para que digan mal de nosotros. Pone antipatía en el corazón de la gente para que nos menosprecien, para que no nos hablen, para que no nos podamos acercar a ellos. Esas son cosas que pasan cotidianamente, pero tenemos que estar orando, aún por esas personas, precisamente para que no incurran en ese pecado, porque el que maldice o el que maltrata o el que desprecia a un hijo de Dios tiene más problemas con Dios. Orar para que el Señor lo libere de eso. Amén. Vamos a orar y sigamos pidiendo perdón, porque estamos en tiempos donde debemos humillarnos delante del Señor. Padre bueno y soberano, digno de honra, de alabanza y de exaltación. Hoy hemos entendido que las dificultades que vivimos cotidianamente tienen propósitos eternos, tienen propósito de salvación, tienen propósito de crecimiento espiritual, tienen propósito de hacernos sensibles ante el dolor, ante la necesidad que otros tienen, Señor, incluso los que son tus hijos, pero también los que no lo son, porque creemos que el hecho de estar ya caminando contigo de la mano no nos va a pasar absolutamente nada, y es todo lo contrario, porque el enemigo está más al acecho, más atento de los hijos de Dios, porque sabe que cuando un hijo de Dios pasa por una tribulación, hace que mengue en su fe, que mengue en su relación con Dios. Hoy pedimos perdón, Señor, porque hemos descuidado muchas áreas de nuestra vida y estamos pasando por dificultades, pero sabemos que de aquí, Dios, tú nos vas a levantar en el nombre de Jesús. Hoy clamamos a ti, Señor, al dueño de la vida, al que trae vida y vida en abundancia, para que traiga restauración en los cuerpos, en el alma, en el espíritu, sanidad total, porque tú eres el eterno sanador. Clamamos por los hogares, Dios mío, los hogares que están en total decadencia, Señor, porque no te buscan a ti. Hoy clamamos para que tú los fortalezcas y todos los hogares se establezcan en los principios tuyos y sean hogares de luz, de bendición, de testimonio, de unidad, para que tu presencia gloriosa esté en ellos. Clamamos, Señor, por las finanzas. Mire cuántas personas tribuladas porque tienen muchas deudas, porque tienen muchos compromisos y aún no han podido cancelar. Hoy clamamos para que tú, que eres el Dios de la provisión, traiga provisión para ellos y extiendas tus manos, Dios, y los ayudes y los libertes de esa esclavitud, que les proveas, pero que también sean buenos administradores de la provisión, porque es una de las razones por las cuales muchas personas están afanadas, porque no miden, porque no se abstienen. Hay que abstenernos en los momentos que toque Dios. Mire cuántas personas quieren huir de la responsabilidad porque no han entendido que tú traes respuesta y solución y toman decisiones alocadas. Ayúdales, Señor, que entiendan que el momento que está pasando tiene propósito bueno de corrección, propósito de testificar, propósito de crecer en la fe, propósito de comprometernos contigo, Dios. Gracias, Señor, por cada persona que puede recibir esta palabra, por cada persona que esta palabra lo va a edificar. Para ti la gloria, la honra, la alabanza, Padre Jehová, en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor, Redentor y Salvador, y en el poder de tu Espíritu Santo que mora en nosotros, nuestro amigo, nuestro Maestro, quien nos enseña, Dios. Gracias. Dios les continúe bendiciendo grande y poderosamente. Que sigan creciendo. Recuerden que pueden llamarnos, escribirnos para ayudarles, para guiarles, para asesorarles,
porque Dios nos ha llamado a eso y lo hacemos con mucho gozo, con mucha alegría. Y es totalmente gratis porque Cristo ya pagó. Ahí están nuestros teléfonos, están las redes sociales. Y bendecimos al Señor sabiendo que cada día estaremos bendecidos, prosperados y en victoria. Les habla la pastora Rosalba Suárez de Iglesia Misionera de Dios de Bucaramanga. Un inmenso abrazo.